Hola a todos, saludos desde Nueva York el día de hoy. Eh, Les quería compartir en este video el otro tema que teníamos pendiente de ver, que tenía que ver con identidad y poblaciones vulnerables. Es importante el tema de identidad, lo había mencionado en un video anterior, porque la identidad, sobre todo en países en donde el acceso a servicios básicos públicos es difícil de acceder, valga la redundancia, es importante que uno se pueda identificar como una persona a la cual puede acceder a esos servicios. En poblaciones muy grandes en el mundo, como en India, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo muy grande de identificar a las personas de manera uniforme. Y eso no solamente da acceso a servicios, pero también da una serie de derechos. Si uno no está identificado, por ejemplo, no puede votar, por lo tanto no puede decidir sobre las cosas que pasan en el gobierno. Entonces es importante tener esta identidad. Sin embargo, en muchas poblaciones, ¿no?, en donde uno hay áreas donde no se llega a cubrir esa necesidad de, por ejemplo, un registro de nacimiento y luego un registro cuando la persona ya es mayor de edad y tiene derecho a otros servicios. Entonces es importante que esta identificación se haga, pero como decía hace un rato, a veces es difícil en ciertas poblaciones que son muy grandes, en ciertas poblaciones que están aisladas o que son rurales o que tal vez están en zonas de conflicto o están desplazadas. Esos son los ejemplos de repente más claros, sobre todo en naciones en las cuales la identidad no está completamente digitalizada, por lo tanto cualquier documento que se ha podido emitir es falsificable. Y obviamente eso no ayuda al Estado o al Estado, al gobierno o a las entidades que proveen esos servicios. Pueden ser también entidades no gubernamentales o entidades multilaterales de varios países que prestan alguna ayuda para acceder a esos servicios, que pueden ser, por ejemplo, servicios de salud, por ejemplo, temas de vacunación, servicios de educación o de educación también de salud, ¿no? Que tienen que ver con capacitar a la gente de cómo tener una vida saludable en términos de, y ustedes dirán, no necesariamente hacer una dieta o ejercicio, pero en muchos casos cómo tener acceso a agua que sea agua bebible o a otros servicios muy, muy, muy básicos, dependiendo de la nación también. Entonces, ¿por qué la identificación es tan difícil a veces? Justamente como decía, porque a veces en varios países que son muy grandes o que tienen regiones que no están completamente cubiertas o las poblaciones están desplazadas, es difícil identificar a la gente una vez que se ha movido fuera del país o que realmente está en sitios remotos. Eso nos ha pasado, por ejemplo, en países como en India, que había mencionado, en países que hay conflictos como en Siria, donde la gente sale tal vez con lo que tiene, ¿no? Entonces hay mucha gente que no se logró identificar adecuadamente y obviamente perdió acceso a todas las cosas que tenía. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto. Hay una iniciativa que se llama ID 2020, ID 2020, que si ustedes la pueden revisar, justamente explica todos estos factores y características que estoy mencionando. Si ustedes ven, muchas de las cosas a las cuales uno tiene acceso de manera natural, hay mucha gente que no las tiene. Y lo que sí quería dejar claro es, obviamente esas personas pueden tener acceso sin identificación, pero la identificación ayuda muchísimo a ver, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ver cómo un niño tiene su acta de nacimiento. Si es digital, aún mejor, ¿no? Se le puede identificar por varios, puede tener un chip, por ejemplo, puede tener de repente sus biométricos donde le ayudan a identificar a esa persona. Entonces es importante, por ejemplo, para un niño que está en crecimiento, que no tenga un montón de papeles donde diga dónde están vacunados. Si algunos de ustedes les han pedido sus vacunas, sobre todo a la gente que somos un poco más grandes, es difícil ir a acceder a todos estos documentos. El hecho que eso esté registrado en algún lugar donde podamos acceder a tenerlo, y obviamente también esto se puede hacer de manera portable, eso quiere decir que, por ejemplo, no esté todo registrado en los servicios de salud del Estado,
pero yo también puedo acceder a mi registro de vacunas y llevarlo a todos lados. Por ejemplo, los registros de salud de un estado, me mudo a otro país, lo puedo llevar a otro país, o de repente quiero acceder a un seguro, o quiero acceder a otros trámites donde piden las vacunas, y puedo hacerlo también. De repente yo lo he hecho, yo me he mudado por varios países y a veces no es tan fácil hacerlo, pero sin embargo tengo el tiempo y puedo planificarlo. Hay otras personas que sencillamente no pueden hacerlo, tienen que salir de su país, en el caso de los desplazados, por ejemplo, y no se pueden llevar toda esa documentación. Entonces es importante eso que les digo, que puede ser portable y puede ser accedido de varios sitios y de una validación que esté descentralizada, justamente calza con los casos de uso de blockchain. Que como decía, ¿no? Hay varios nodos en varios sitios. Yo puedo tener esta, digamos, identidad que tiene ciertas características. En este caso puede ser la vacunación, en otros casos puede ser mi registro de nacimiento o muchas otras cosas más, y yo puedo ser el dueño de justamente esas cosas. Entonces yo creo que consideren aquí, sobre todo en la iniciativa ID 2020, se les voy a poner en el link en la descripción, el link en la descripción del video, porque sí es importante ver que en nuestros países, si bien en América Latina hay una penetración muy alta de ya iniciativas de identidad digital y muchas otras cosas, sí hemos tenido conflictos, obviamente, y hay también ahorita desplazados, sobre todo nuestros hermanos de Venezuela, y si bien se le está dando la acogida en muchos otros países, a veces es difícil también ver los temas de identificación. Entonces, sí es importante que consideren tres cosas. Uno, esas poblaciones que todavía no están, de repente son rurales o de repente tienen alguna otra característica en la cual no se ha podido cubrir ciertas necesidades asociadas a la identificación. Y dos, ver también que la identificación puede proveer algunas otras cosas que de repente no he mencionado ahorita, dependiendo del país. Por otro lado, es importante ver qué países tienen estas iniciativas y activas de identidad digital, y cómo se podrían complementar estas identidades digitales con habilitar otros servicios a los ciudadanos. Uno de los ejemplos del que se conversa más, pero que es muy difícil de implementar, es por ejemplo el tema de votación. La votación, en el caso de ser implementado en blockchain, requiere obviamente una serie de parámetros, no es una cosa tan sencilla, pero sí valida que todos los votos sean contados, no haya, obviamente porque hemos grabado en un sitio donde realmente es inmutable y no se puede modificar lo que uno ha puesto. Entonces el conteo de votos sea más transparente, y también uno pueda votar de manera anónima. Obviamente porque yo tengo una identidad, pero mi identidad no está en el conteo de votos. Y eso se hace porque se hace una validación de que realmente soy yo, pero luego se registra como un voto hacia el candidato o los candidatos o la candidata que se hicieron. No voy a entrar en más detalles sobre eso, pero sí es una característica también para proteger la parte anónima de estas cadenas o de estas redes de blockchain. Entonces, eso también es importante, mencionar el tema de votación, mencionaba también el tema de, por ejemplo, la distribución de presupuesto de los gobiernos, la transparencia también de ciertos procesos. Obviamente, si van viendo el patrón, todo tiene que ver con que todo sea transparente, todo sea, en este caso, en las redes públicas de blockchain o en redes privadas en las cuales yo tenga acceso a ver qué ha pasado paso a paso, ver cómo se ha ejecutado, por ejemplo, un presupuesto o cómo se ha ejecutado un proceso de manera transparente. Y yo realmente puedo ver cuáles fueron los pasos anteriores, quiénes fueron los firmantes y finalmente cuál fue el resultado de ese proceso, de ese presupuesto o de lo que se tenga que hacer. Sin embargo, combatir la corrupción no tiene mucho que ver con tecnología. La tecnología lo habilita, pero siempre y cuando haya elementos que sigan haciendo los gobiernos o las entidades corruptas, eso no va a solucionar. Pero justamente por eso lo ponemos en la mesa, porque debe haber una parte creativa donde realmente el pueblo se pueda empoderar por los ciudadanos y realmente puedan llegar a una solución en ese sentido. Les voy a compartir un par de links en este video que tienen que ver justamente con eso también, con la transparencia. Entonces, eso quería comentarles el día de hoy. Este tema también es muy importante.
Yo creo que podría ser uno de los temas que podrían hackear también, así que los dejo con esa reflexión. Los casos de uso, los ejemplos que van a ver y las cosas que han compartido son de repente para ciertas poblaciones, pero ustedes seguramente tienen cercanía con algún otro caso de uso o alguna otra problemática que realmente se pueda resolver. Entonces, otra vez, llamado a la conciencia que piensen cómo ese problema se puede resolver. Muchas de las soluciones tienen que ver con justamente rehacer ese proceso de pensar un poquito, como le dicen, fuera de la caja y ver, de repente hay una solución sencilla que pueda causar mucho impacto. Así que los dejo y nos vemos ya la otra semana, desde el lunes, con el resto de talleres. Los vamos a publicar durante el fin de semana para que puedan verlos.